trata de explicarnos de la manera más simplificada posible el último premio Nobel de Física, y de ahí me gustaría arrastrar la conversación a un proceso de dialéctica idealista contra dialéctica materialista, de la relación del ser humano contra el determinismo del universo o contra la libertad de fenómenos espontáneos. Está muy interesante. Sí suena, ¿no? Sí, súper. súper. O sea, creo que es un muy buen tema donde hay mucho que ver, porque es el rol de la experiencia humana como fenomenología versus el universo que se manifiesta en relación a nosotros como aparato perceptor. Sí, pero también, o sea, ¿qué influencia? O sea, a ver, no me quiero adelantar a la conclusión, pero ¿qué influencia tenemos nosotros sobre la determinación de los fenómenos que surgen en el mundo? Vale, yo les cuento un poquito los experimentos y ustedes ya vamos a darle ideas a ver cómo se puede interpretar. O sea, el tema de la cuántica surge, la ruptura con el pensamiento más clásico, viene a partir de que Einstein y de Broglie empiezan a entender el comportamiento de la materia de forma dual. Estaban ante las ondas y las partículas. Einstein y de Broglie dicen, bueno, no es lo mismo. Una onda es una partícula y una partícula es una onda. Sí. Y aquí viene el conflicto, porque una onda tiene un comportamiento muy diferente a lo que clásicamente entenderíamos como una partícula. Ya. Nosotros entendemos las partículas de materia como si fueran pelotas. Pues lanza una pelota, la pelota tiene una trayectoria definida. Unidades contradictorias. Sí, exacto. Definidas. O sea, se sabe dónde está perfectamente y con las variables de posición y velocidad, pues decir dónde va a estar cada partícula. Eso está súper bien y es la mentalidad que viene de Newton, las leyes de la dinámica y demás. ¿Qué ocurre? Cuando dices que la partícula es una onda, ya las cosas cambian. Porque tú ves una ola en el mar, que es una onda. ¿Dónde está la ola? ¿Dónde está? O sea, está en todos los sitios a la vez la ola. Ajá, claro. Es un concepto diferente el de onda. Porque ya no tiene asociado... Parte gradual, es como más análoga, ¿no? No es exactamente digital. Exacto. Es discreta, ¿no? Se dice. Sí, sobre todo que hay magnitudes diferentes. Pero continua, no discreta. Es continua, no discreta, ya. Pero sobre todo, lo más importante es que para tratar ondas y tratar partículas usan magnitudes diferentes. Pues a la onda no le dicen la posición, porque está extendida, ¿no? Entonces tiene un tratamiento matemático diferente. ¿Qué ocurre? Cuando dices que un electrón es una onda, ya la cosa se complica, porque ya no tiene, ya tienes que empezar a interpretar cosas, porque si dices que el electrón ya abarca varios espacios, ¿dónde está el electrón? Sí. El problema viene en que en el momento que tú dices, ¿cómo puedo hacer compatible esta idea del electrón como una onda con mi experiencia diaria? Porque yo ya sé que este micrófono está aquí, no está extendido. Digo, ahorita está aquí. Sí. Es que de ahí es donde creo que se vuelve muy complejo, porque viene también del principio, o sea, y es una de las cosas que plantea Hegel, la idea de que una semilla es potencialmente un árbol. Sí. O sea, todavía no le dices árbol, pero la semilla tiene todo el potencial de eventualmente ser un árbol. O sea, constituye en sí la potencia de ser algo, ¿no? Y la misma manera como... Lo dijo Aristóteles, en realidad. O sea, bueno, pero de hecho, qué raro, pero yo leí esa recuperación de hablar de potencialidad como la dialéctica de cómo se desarrolla de la semilla al árbol. Más específico, pero la idea de la potencialidad viene de no lo dudo, no lo dudo para nada. Sí, pero a donde iba con esto también es de que, por ejemplo, lo que nosotros llamamos como sonido de lluvia. Lo que nosotros llamamos de sonido de lluvia es la suma del sonido individual de trillones de gotas. Pero nosotros tenemos un nombre conceptual de lluvia al cual atribuimos una cierta cantidad de características para entenderlo en el mundo. Pero igual la ola. O sea, la ola pues, es una cantidad gigante de partículas de H2O y otros materiales y minerales y componentes que tienen una serie de relaciones con las fuerzas que se ejercen sobre esa masa de materia, y esa masa de materia acaba asumiendo un comportamiento. Pero es raro, porque ya ahorita yo lo vería mucho más como una filosofía de procesos, no como una ontología orientada a los objetos. Porque en el momento que tú hablas de la ontología orientada a los objetos, tú tienes objetos de estudio, como el micrófono, el vaso, ¿sabes? El árbol, ¿no? Pero una ontología de procesos es como decir, pues es que nunca es, siempre es becoming. O sea, nunca es, siempre es siendo. Porque una cosa no es algo, sino que una cosa siempre está en el proceso de ser algo o en el proceso de ser algo más. Porque, de hecho, la partícula como onda es una idea de que no es una partícula, sino que su comportamiento tiene mucho más una serie de variaciones en relación a su contexto y otras fuerzas que se ejercen sobre ellas. Pero creo que vas más bien, Javier, al fenómeno de cuando hay un observador se comporta de una forma. A eso quería llegar. Sí, a eso queríamos llegar, sí. Pero antes estaba estableciendo la relación entre objeto de observación y fenómeno con un comportamiento contra el tiempo. Vámonos un paso más atrás, que siento que empezaron muy adelantados en la historia. ¿Qué fue el premio Nobel de Física? Bueno. Esto, o sea, estoy Todavía no llegamos ahí. Ok. Dentro de 4 temporadas. Si le quieren adelantar a la hora 8. Recuerdo haber tenido la conversación
conversación en creativos pasados sobre este rompimiento de partículas hacia onda y cómo entra incluso, pues es un juego ya de probabilidades en dónde va a acabar estando el electrón, ¿no? Claro, el tema es la cuántica. Justo está en el punto de cómo conciliar esta idea de que es una onda, pero yo en el día a día veo partículas, cómo concilio las dos. Y ahí está el verdadero cisma de la cuántica en cuanto a interpretaciones. Sí. La interpretación clásica que se dio, de la escuela de Bohr y todos los creadores de la cuántica, Bohr, sí, ellos le dijeron, bueno, la forma de conciliar es, bueno, se comporta una onda hasta que yo mire. En ese momento, torna en partícula. Sí. ¿Y en qué lugar va a tornar? Pues depende de la probabilidad. Entonces, hay una función de onda, que es una ecuación matemática, que guía, de alguna forma, el comportamiento de la partícula y su evolución, y va a ser siempre una onda hasta que haya un observador que diga ¡bang! Y en ese momento se vuelve partícula. Se vuelve corpórea y va a adquirir unas características dependiendo de una función de probabilidad. Ahí viene el verdadero conflicto entre visiones. Ahí surge Einstein, que es cuando hace esa famosa frase de Dios no juega a los dados. Juega a los dados. Okay. Ese era el punto de partida. No hay tal cosa como probabilidades. O sea, más bien son fuerzas que desconocemos. Y ahí hay una cosa... A ver, eso es lo que dice Einstein. ¿Puedes explicar un poco más esa frase de Dios no juega a los dados? O sea, él dice que no hay un juego de probabilidades. Yo tomo una moneda y la lanzo al aire. Sí. ¿Qué probabilidad hay de que salga cara o cruz? ¿Qué dirías? 50%, pero puede caer así, ¿verdad? Pero bueno, 50. 50, pero ese 50% es falso, porque si yo supiera exactamente... si sabes todas las condiciones o las circunstancias, podrías calcular... Einstein era espinosista. Okay. O sea, él adjudica a ese juego de probabilidades a una ignorancia de las circunstancias que faltan. La definición que amo de libertad de Spinoza. Yeah. Libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Sí. O sea, la idea espinosista de materialidad, que Einstein era espinosista abiertamente, es la idea de libertad es un desconocimiento de las causas que nos condicionan. Entonces, la idea es que no hay una arbitrariedad en la manera como se determina el resultado de esa probabilidad, sino que hay un desconocimiento de las causas. Y a medida que nosotros entendamos mejor el conocimiento de las causas, aquello que nosotros atribuíamos a la probabilidad se va haciendo más chico. Okay. Pero lo raro es que eso también te puede llevar a un determinismo. Está interesante porque siento yo que esa misma concepción de la ventana de ignorancia científica pudo haber aplicado en su momento con Dios. Sí. Porque en el sentido de que pues antes espacios. No estaban seguros de que si no sacrificaban un niño y lo tiraban por las escaleras no iba a salir el sol. Sí. Y eventualmente se dieron cuenta que eso no tenía mucha relevancia, entonces esa ventana se cerró y ya no hacen eso. Claro. Ahora tiene que ver con este concepto de probabilidad, ¿no? De que la probabilidad acaba siendo una ignorancia. Eso se resolvió. ¿Cuál es la otra, Javier? O sea, es la de Einstein, ¿no? La de desconocimiento de las causas. Antes de esto, nada más comentar sobre este tema. Ese problema se resolvió en el siglo XVIII. Fue David Hume, el filósofo escocés, que hablaba del problema de la inducción, que el pensamiento inductivo es un pensamiento, es una lógica, la lógica deductiva lleva a probabilidades, cuando la lógica deductiva es una certeza, ¿no? Un silogismo sería, pues hay dos opciones, A y B. La A no es, entonces tiene que ser la B. Pero un paradigma del ejemplo que usaste, Roberto, es tipo, por ejemplo, cada vez que veo a Mateus está vestido de blanco. La próxima que vea a Mateus va a estar vestido de blanco. Entonces, ¿cuál es el muestreo? ¿Cuántas veces has visto a Mateus de blanco? Las observaciones que has tenido son 20. 20 observaciones de blanco, entonces la 21 va a ser. Y ahí nace la superstición. La superstición humana son puros inducciones. Sí. Es decir, oye, me cruzó un gato negro y me caí por la escalera. Son de mala suerte. Cada vez que cruce un gato negro, me voy a caer por la escalera. O tipo, sacrificamos un bebé y nació el elote. Vamos a sacrificar bebés. Y la historia de la superstición es muy peligrosa porque todos los días tenemos supersticiones. Sí. Y es pensamiento científico en realidad. Exactamente, es el pensamiento científico. Pero también hay argumentos inductivos débiles, como el que expliqué, o mañana va a salir el sol. Claro. Porque que tenemos mucho muestreo. Como ha salido el sol hasta todo el universo. Y conocemos las causas. O sea, no decimos... Sobremuestreo, cuando sacas más información de los datos de la que existe realmente, estás... Pero en realidad no sabemos. En realidad no sabemos si va a salir el sol mañana. Sí. No sabemos. Sigue siendo inducción, es una inducción muy fuerte. Es un argumento inductivo muy fuerte. Claro. Pero el argumento... Ceteris paribus, ¿no? El argumento no solamente radica en que yo he visto que el sol salga cada mañana, sino que conocemos a grandes rasgos cómo funcionan de todas formas los cuerpos. Sí, entiendo que hay una probabilidad, como así que hay una probabilidad mínima de que el micrófono de repente aparezca allá, de que el sol no salga mañana. No es eso. Es por ejemplo,
de pronto puede haber un fenómeno que no hemos observado en el universo, una solar flare, negro y de repente el sol sale cada 2 días. ¿Sabes? O sea, es que en verdad el futuro es inexplicable, o sea, no sabemos que sí. También nuestro muestreo, nadie nos garantiza que es una muestra significativa de la O sea, si le aplicas el acercamiento probabilístico, pues a lo mejor has visto 10.000 días, que para ti son muchos, pero para el universo es algo que no representa una muestra significativa. Exactamente. Sí. Y la otra es los elementos, o sea, el cobre, ¿no? O sea, el cobre es un buen conductor eléctrico. Todos los cobres observados son un buen conductor eléctrico. Pero ¿qué pasa si de pronto se descubre un elemento que es cobre, pero no es buen conductor eléctrico? Claro. ¿Sabes? Y ahí hay algo extraño de futuros posibles planetas o cosas, ¿verdad? Pero, o sea, o de que ¿cómo se diría? La madera flota, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Conocemos todas las maderas, o sea, o lo de que no existen cisnes negros. Hasta que se observa un cisne negro, ¿verdad? Cambia toda la cosa.